Hola amigos, bienvenidos a esta reseña de perfume en el que vamos a descubrir, conocer el perfume de Ángel Nova en la nueva versión Eau de Toilette, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos en un tamaño de 50 mililitros en el que, bueno, pues encontramos que la pequeña diferencia inicial que nos vamos a encontrar es que en lugar de ser en tonos fucsias llamativos, lo que es la caja, nos lo pone en tonos más claros, ¿de acuerdo? Estamos con el Eau de Toilette. Como siempre, en la parte interior nos vamos a encontrar con el código, que a ver si nos mandan algún regalito. Y tengo fuera lo que es el perfume, ¿de acuerdo? Que aquí lo tenemos. Lo que es la estrella del nuevo Ángel Nova nos la encontramos en tonos más claros. La primera versión Eau de Parfum era de un color fucsia, que lo veremos cuando os haga la comparación del perfume, ¿de acuerdo? Lo compararé y podemos ver rápidamente la diferencia de color. Aquí es más clarito que en la primera versión, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a leer las notas y comenzamos. Este perfume es del año 2021 de la familia Floral Frutal, con notas de salida de lichi y bergamota, notas de corazón rosa y magnolia, notas de fondo cedro de Virginia y almizcle. Aún así, aunque no lo pongan en las notas, se nota que tiene algún tipo de fruto rojo, ya sean bayas rojas o frambuesa, ya que aunque tiene lichi, sigue manteniendo un tono de fruto rojo dentro del aroma que no puede provenir totalmente del lichi. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Eau de Toilette. Viene a tener una duración en piel en torno a las 5 horas, con una intensidad media, que sí, va bajando intensidad media, suave, alrededor de la hora y media o así, pero tiene unos tonos frescos, dulces, rojos a la vez, que te da una estela muy agradable porque te lo pones y con poco que paseas y demás, pues se nota esa intensidad. Con respecto a la duración, tengo que deciros completamente comprobado que tanto el primer Ángel Nova como este, aunque en la piel sientas que te dura 4 o 5 horas, la cosa es que si te cae en la ropa, en una camiseta, normalmente, se impregna muy bien del olor hasta el día siguiente. Lo he comprobado en las propias vacaciones porque este tipo de perfume lo llevé en estas vacaciones y lo cierto es que me daba cuenta que si me ponía o cogía la camiseta que había utilizado con este perfume, resulta que se impregna totalmente y sigue manteniendo olor, es que se nota. Y eso lo va a notar incluso cuando ya sientes o piensas que se te ha ido el aroma de la piel. Si se te acerca alguien a darte un abrazo, a darte 2 besos, lo que sea, va a notar el aroma en ti. Eso se nota. Así que bueno, vamos con el perfume. De por sí, como te digo, seguimos teniendo esta composición especial donde la rosa es importante, pero está muy bien combinada con el contorno frutal que le han dado. En este caso, viene más refrescado que la primera versión. Tenemos esa sensación de fruto rojo con el frescor ligeramente ácido frutal del lichi y la bergamota que te lo refresca. Ya nada más ponértelo sientes ese ADN de Ángel Nova, porque efectivamente huele a Ángel Nova como lo conocemos, pero mucho más fresco, más ligero y más veraniego, más para el calor. Incluso si tú has probado el primer Ángel Nova, aunque lo uses en verano, pero sientes que puede ser un poquito denso, pues este es una versión mucho más fresca y refrescada. También porque el fondo amaderado del perfume viene más relajado. Sí, sí señor. Y es importante señalarlo porque estoy segura de que a muchas personas, aunque les gustó el inicio del primer Ángel Nova, el fondo era un poquito de cuidado porque según pasaba el tiempo la madera se hacía más presente, ese amberwood que tenía era más presente y se hacía un poquito particular. Aquí, aunque tiene cedro de Virginia, lo que hace ser tipo de fijador junto al almizcle para darnos duración en un perfume floral fresco que se podría evaporar, pero gracias a estos fijadores se mantiene y nos ayuda
a que pase el tiempo con él, pero no de una forma tan amaderada como en anteriores versiones. Lo que sobre todo vamos a sentir, incluso en el fondo, es esa combinación de rosa frutal fresca. Y ahí es donde lo tenemos. Mirad, en el primer Ángel Nova os dije efectivamente que es un aroma o una composición que no es novedosa. Aquí podemos decir lo mismo. Pero después de mi propia experiencia con Ángel Nova, el Eau de Parfum, me doy cuenta, y aquí lo digo claro, sí, no es novedoso. Vamos a ver tanto lo bueno como lo malo. No es novedoso, pero huele tan bien que termina siendo adictivo. Tanto es así que nosotros hemos gastado un frasco entero, 2 equivalencias, y hemos empezado el que teníamos de repuesto, del primer Ángel Nova. Entonces aquí te puedo decir lo mismo. Es un perfume novedoso en cuanto a las notas, no. Pero nada más ponértelo y ahora esta versión que es más fresca, más ligera, pero sigue siendo igual de jugosa, de femenina y de agradable, estoy segura de que nos va a funcionar igual de bien. Siempre hay que probarlo, por supuesto, pero lo cierto es que es muy fácil, más llevadero y más rico. En el sentido de que es más fácil, sobre todo porque quizá y el primer Ángel Nova tenía algunas notas que podían ser un poquito bruscas al olfato. Sin embargo, aquí, si no te gustó el primer Ángel Nova, es muy posible que este te pueda gustar porque es más ligero y más llevadero. Por supuesto, me gusta. ¿Novedoso? No. Me gusta como otra versión del Ángel Nova. Creo que es muy rica, como muy bien me dijo una de mis amigas, que ya lo había probado antes que yo, que es mucho más fresco, es mucho más rico. Sigue siendo un perfume que es muy femenino, o sea, realmente lo pruebas y esto no es ni tan siquiera unisex, es un aroma muy femenino. Esta versión viene, la vas a poder usar todo el año, yo Ángel Nova lo uso todo el año, pero esta versión más fresca para el verano va a venir fenomenal, pero luego puedes usarla todo el año porque es muy rica, esta rosa jugosa me encanta. Rompo una lanza con la rosa, efectivamente sabéis que yo hay muchas tonalidades de rosa que no puedo llevar cuando vienen muy puras porque me duele la cabeza, pero sin embargo en este perfume está de tal modo combinado con sus frutas, con sus flores, con su todo, que al final sí que puedo llevarlo muy bien y disfrutarlo muchísimo. Me encanta. Juvenil a más no poder, o sea, lo tengo comprobado que es un perfume que desde la chica más joven, adolescente, a la señora más mayor lo va a poder utilizar porque es muy fácil de llevar por todas las edades. También es versátil en cuanto a cuándo utilizarlo. Pues todos los días estamos ante un perfume que no es la parte esa que dices, este es para días especiales, es que realmente es rico, femenino, que lo puedes usar en todo momento, Entonces, realmente resulta muy agradable, muy para todo momento, todas las edades. Podría arriesgar a usarlo en toda la época, es que tenemos un versátil en todos los sentidos, así que de verdad que yo creo que lo único que tiene es por gustos, quizá y lo pruebas y dices, no me gusta nada o no me dice nada y demás. Bueno, lo siguiente que haré será el vídeo de la comparación. Efectivamente, si lo vais a preguntar, sí, este que ya es un perfume más delicado, menos vasto con las notas, nos quitamos las maderas de en medio, sí que es cierto que es un perfume que se parece mucho más al perfume de Delina, efectivamente. En Fragrantica la gente empieza sobre todo a compararlo con el Delina en Rose, ¿de acuerdo? El Rose Delina, una cosa así, ¿de acuerdo? Yo esa versión no la he probado, pero hay gente que lo compara más con este. Como no la he probado no sé deciros, pero sí es verdad que tiene ese algo que se parece a este. Siempre tienen... No son iguales 100%, porque yo sigo pensando que este perfume, ya sea por esas notas extras que tiene y demás, este es más elegante. Siempre ese algo le falta, ¿no? No es 100% igual,
pero sí, efectivamente, que va por este camino, ¿de acuerdo? Y como os voy a hacer la comparación con el Eau de Parfum, vamos a hablar de los parecidos y las diferencias que tiene con el Eau de Parfum, y por supuesto también vamos a ver a cuál se parece más el Eau de Parfum y a cuál se parece más este Eau de Toilette, que ya os lo he dicho, por supuesto, pero bueno, ¿qué más os digo? Probar, probar, descubrir, y sí, vuelvo a decirlo, aunque no es un perfume que es la gran novedad, es el Flankers, la variación del Eau de Parfum Angel Nova, que nos viene a dar esa nueva opción. Pero, aunque no es lo más nuevo del mundo, huele tan rico, huele tan bien, a mí me gusta, a mi hija le gusta, con lo cual es de ese tipo de aromas que dices, no es lo más nuevo, pero como es rico y es agradable, pues yo creo que va a funcionar muy bien, y sobre todo va a funcionar para aquellas personas que la primera versión Eau de Parfum no fue lo suyo. Ya no os hablo más, porque es que sí, cuando me gustan las cosas, pues charlo mucho, y este perfume sé que lo voy a utilizar mucho en estos días de calor, que mira, pues lo voy a utilizar mucho, así que por eso me gusta, por eso me emociona, porque son perfumes, mirad, lo más importante, y ya termino, te lo prometo, ya termino. Lo más importante, que no es un perfume para dejarlo en el tocador, que es un perfume para acabarlo, para terminarlo. O sea, en el vídeo de comparación te enseño el Angel Nova que tenemos terminado, gastado, porque son perfumes que dices, es que no me apetece dejarlo para un momento especial. Quizá y el perfume de Lina sí lo dejas para un momento especial, pero este perfume huele rico, agradable, que te apetece ponértelo. Yo creo que esa es la propia definición de un perfume adictivo. Que te da igual lo que te digan, que te da igual no sé qué. No, yo me lo pongo porque me gusta y te sientes cómoda con el perfume. Y este perfume es tal cual. Que sí, que ya me callo. Ya te lo dejo, que cuanto más minutos tardo en hablar, más tarda luego en subirse el vídeo. Ya termino y nada. Cuando lo pruebes, por favor, cuéntame tu impresión. Ya lo sabes, respetamos las opiniones de todo el mundo. Tu opinión es muy importante y quiero saber, ¿te ha gustado esta nueva versión? ¿No te gusta nada? ¿Te gustó más la primera? ¿Te gustó más esta segunda? Cuéntanoslo todo, ¿de acuerdo? Un beso enorme y gracias por dedicarme tu tiempo. ¡Hasta pronto!